Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenos días. Soy Leticia Castellá, o buenas tardes o buenas noches, porque sé que en este asunto de las grabaciones lo puedes escuchar en el momento que tu día te lo permite o tienes asignado para hacerlo. Pero al fin y al cabo, gracias por coincidir en este momento. Eso es lo que al fin y al cabo significa. Y no es una vuelta en balde. El día de hoy tenemos el tema de manejo de emociones. Tenemos emociones con respecto a cualquier interacción, inclusive este buenos días, no buenos días. Bueno, a la hora que lo estés escuchando, algo ya pasó por tu registro de información, bajó a tu cuerpo y tuvo un contacto con una serie de sensaciones. Bienvenido el día de hoy, o buenas tardes, o a la hora que lo escuches y tengas entonces el tiempo o asignado o libre para mirar este capítulo. En nuestro programa, entonces, tenemos el día de hoy la posibilidad de entender algo más sobre el manejo de emociones. Nuestro manejo de emociones como un punto esencial para conseguir lo que denominamos eh, um, lo que denominamos adaptación. En este momento de la vida, lo que más necesitamos se llama adaptación. ¿Por qué? Porque de algunas maneras lo que nos está cambiando son los modos de relación y las relaciones entonces están íntimamente conectadas ¿con qué? Con nuestra manera de percibir. La percepción es la posibilidad de entender la vida emocional. ¿Cómo? Sí, claro, a partir de mi sentido de la percepción, yo entonces miro cómo es la vida. El sentido de la percepción, dice entonces nuestra lámina, es el sentido por el cual nosotros hacemos una interpretación de las sensaciones, incluyéndoles un significado y una organización. A ver, ¿cómo? Sí, mi percepción, la captación por mis sentidos, y no nada más son los 5 que conocemos de origen en la parte como de la primaria, ¿no? Que es la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Y entonces tenemos más sentidos, sí, tenemos los propioceptivos, ¿no? Tenemos la parte interna, sabemos si tenemos hambre, si tengo sed, si tengo sueño, si estoy cansado. A partir de los sentidos internos, entonces tenemos vías de información internas y externas que generan sensaciones, pero dependen de mi percepción, dependen de mí y del orden que yo le doy a lo que es importante y lo que no es importante. Estamos hablando de manejo de emociones y entonces comenzamos por percepción. ¿Te recuerdas entonces la parte de el inicio que te dije buenos días y si no son buenos días, buenas tardes? Ok, ahí hay un montonal de información que tú ordenaste con un significado y una organización particular y personal. Tenemos catálogos comunes, ¿no? Las personas, entre personas en las culturas similares, es decir, como mexicanos, entonces tenemos una posibilidad de entender, de creer, de mirar y de aceptar algunas cosas y otras no. Sí, claro. Si yo te dijera que fuéramos monjes budistas y entonces estamos en la percepción de la contemplación y de la sensación de paz interna, tendríamos otra manera de percibir. De acuerdo a nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestra propia capacidad de organización de información, entonces no percibimos lo mismo porque no lo significamos igual. Para una persona, ir a un viaje de avión significa una rutina de su trabajo y para una persona un viaje en avión significa la experiencia de su vida porque nunca lo ha hecho, ni pensó, ni soñó que se pudiera conseguir. Mi percepción tiene que ver entonces con la interpretación
que yo le doy a lo que viene de los sentidos y formas sensaciones para darle significado y organización de acuerdo a lo que necesito. El sentido entonces de la percepción es el medio a través del cual experimentamos la totalidad de la sensación. Sí, claro. Si yo tengo en mi vida una familia deportista, entonces tengo en mi fuero interno y en mi fuero externo, es decir, adentro de mí la concepción y afuera de mí la concepción, porque mi familia también es deportista, de que sentir las endorfinas es una situación correcta. Y estoy acostumbrado a que mi cuerpo tenga estas hormonas que se liberan al hacer ejercicio, que se llaman endorfinas, como parte del catálogo de mi día, como haber desayunado o tomarme un café. Claro, las familias que toman café tienen entonces una capacidad de admitir que esas sensaciones que vienen de esa sustancia, de esa bebida, es lo correcto y lo que se puede sentir. Pero si estuviera en una familia donde estuviera prohibido el café y me dan un trago de café, a lo mejor no sabría qué es café. Si no me lo definen, si no me comparten la experiencia ajena. Y para irnos entonces un poquito más hacia adentro en el tema, entender, por ejemplo, que la percepción funciona como esta imagen que vemos ahí. ¿Qué es lo primero que viste? ¿Aves o peces? Y claro que al darte las dos opciones, te estoy dando la posibilidad de alternar tu vista entre lo blanco y lo negro de una manera más fácil que si no te lo hubiera dicho. Por eso pregunté, ¿qué viste primero? Nada más, ¿lo blanco o lo negro? En donde está nuestro foco de atención, cambia entonces lo que sale de la figura. En este caso es algo muy simple. No tiene un contenido en realidad emocional para ninguno de nosotros y es fácil distinguir que hay peces y hay aves. Pero cuando estamos en una reunión de trabajo y entonces miramos a alguien que se le frunce el ceño y se le aprieta la quijada y por alguna manera también hace un poco un gesto así en la reunión como de cerrarse y no lo noto, quiere decir que sería como mirar los peces y no haber podido ver las aves hasta que fueron mencionadas. La percepción nos permite integrar y no integrar información. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa, pero tiene una capacidad limitada de digestión de información. Somos capaces de percibir el 100%, pero de digerir puntualmente el 2% de la información recibida. Por eso, ante un mismo evento, vamos a pensar en un accidente de tránsito, una persona que estaba en una esquina vio el carro rojo, pero otro vio las placas. Pero el otro vio que entonces alguien se cruzaba y nadie más vio a esa persona que se cruzó. Eh, Cada quien enfocó a una parte de lo que su percepción le permitió digerir de información del todo que sí está registrado, pero que no está digerido. Entonces vamos entrando ahí. La percepción hace este tipo de cosas con todo, con absolutamente todo. A cualquier persona que le preguntes ahorita, incluida tú y yo, que le digas, ¿tú creías que ibas a estar en tu casa tanto tiempo este 2020? Te va a decir, no, claro, en nuestra percepción, en nuestra capacidad de organización de información previa. Esto era un marco irrealizable e imposible posiblemente, o muy poco probable. Pero hoy tu percepción ya empieza a admitir que este es un marco probable y a lo mejor definitorio en la vida. Y entonces empiezas a percibir otras cosas. Mayor gusto a lo mejor de estar en casa de algunas maneras, mayor disgusto, mayor valoración de otras cosas que ya no puedes hacer, mayor estimación de tener la libertad o de tener lo que pierdas y lo que ganes en estos momentos. Tu percepción está cambiando.
la mía también, sobre las circunstancias. Estamos admitiendo cosas vía información y estamos rechazando otras todo el tiempo. La percepción es algo que es como nuestro radar en la vida y nos permite entonces ir al mundo de las sensaciones. Primero bajamos a las sensaciones. Recibimos el cúmulo de información, ojos, nariz, boca, oído, tacto, y ahí está una parte de entrada que hace reaccionar a quién, acá, ¿no? Hace reaccionar a mi ordenador central y además le dice, reacciona y haz lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿cómo percibo? Percibo a través de los estímulos internos, a través de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto. Y puede verse cambiado, ojo, por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento genera posibilidades de percepción. Y por supuesto, la emocionalidad es desatada y es contribuyente al sentido de la percepción. Una persona alterada emocionalmente no percibe lo mismo. No percibe lo mismo que una persona que está calma. Es imposible. Una persona que está enojada percibe que una persona que va con miedo caminando en la calle percibe que una persona que va con gusto por la calle, ¿qué percibe? Seguro te ha pasado y me ha pasado, vas de buenas y entonces estás viendo el maravilloso cielo azul y te vas conectando hasta con la nubecita, ¿no? O vas simple y sencillamente canturreando algo y conectado con ver las personas que van contentas. Pero si vas estresado, con miedo, aunque pase la persona contenta, aunque esté en las nubecitas, aunque esté el cielo azul, aunque esté, no los vas a percibir. Tu atención va a estar en otro lado, a lo mejor en llegar a donde tienes que llegar si vas con miedo y tienes esta ansiedad de llegar. O si vas con miedo y lo que quieres es huir, es retirarte del objetivo. Y entonces vas más en moverte, en quitarte, en salirte, que en la nube, el sol, el cielo. Tu estado emocional hace que tu percepción sea diferente. No es el examen de la maestra que estaba más complejo, a lo mejor era el estado de ánimo que había en ese momento permeado en la relación y en la persona. Vivir sin el sentido de la percepción, es decir, anular que esto es la fuente básica de información, es de verdad como decir que no estamos vivos. Viola la experiencia más básica de estar vivo a través de mi permiso de percibir y de recapacitar qué más hay en lo que hay, de abrir sentidos, de abrir conexiones. Es la, abrirlos es la posibilidad de estar vivos. Cerrarnos es el paso final de la vida, ¿no? Nos cerramos a la vida cuando nos vamos de este plano. Cerramos ojos, cerramos aire, cerramos el gusto o la digestión, ya no hay necesidad. Cerramos la escucha, que es el último que se cierra. Cerramos tacto también, por supuesto. Vida y muerte, entonces estamos hablando. La percepción es la conexión a tener mayor capacidad de sentirnos vivos o de sentirnos no vivos. Sin mayor capacidad e integración de lo que percibo de la vida con mayor naturalidad, entonces estoy infringiendo la posibilidad de sentir correctamente y de poder entonces digerir para qué sentí. Ahorita vamos a ir al esquema de cómo va el asunto. Pero es a través de mi percepción que yo me puedo mover en un espacio, es a partir de mi percepción que yo puedo interrelacionarme contigo, es a partir de mi percepción, inclusive hasta de mi imagen, y puedo saber quién soy. La percepción, ojo, que esto es un dato importantísimo que a lo mejor conectamos el día de hoy como con puntualidad porque es lo que vamos a tener de trabajo. La percepción se amplía y se disminuye a través de la respiración y del movimiento. Sí, la respiración
y el movimiento en tu cuerpo son los permisos para que haya más capacidad de percepción o menos capacidad de percepción. Cuando una persona tiene, voy a detener un segundito la pantalla para que puedan observarme. Cuando una persona tiene un susto, ¿qué es lo que hace? Así, lo repito. Sube los hombros, contrae la respiración, contractura el área de pulmones superiores para detener, ¿qué? La emocionalidad. Cuando una persona está asustada, entonces hace cosas como así. Está cargando a través de la respiración un movimiento sostenido que lleva como información a la amígdala, que permite mantener entonces el nivel de cortisol, de adrenalina, de 40 estimulantes que desatamos en cuanto sentimos miedo, que sostiene respiración, que sostiene el cuerpo listo para la acción o para la huida o para desaparecerse. Es a través de la respiración y del movimiento del cuerpo, entonces, regreso a mi diapositiva, que podemos entender claramente que la percepción se desarrolla a partir de respiración y movimiento. A medida que un evento es repetido, el cuerpo se aprende el movimiento respiratorio correspondiente, es decir, concordante a esa situación. ¿Qué dije? Que una vez que repetimos, vuelvo a quitar la pantalla y me vuelvo a poner en el foco. Una vez que repetimos, por ejemplo, en una vida, tener en la infancia muchos sustos, en vez de hacer un así, una sola vez, entonces mi cuerpo aprende que la manera correcta es estar congelado en este punto hacia arriba en vez de regresar después del susto a soltar. Se aprende, se queda grabado en el cuerpo y compartimos catálogos de respiración y de movimientos impedidos en nuestros músculos sobre las emociones. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, ¿quién es quien sabe sobre mis emociones? Mis músculos. Increíble, ¿verdad? Los músculos son la conexión perfecta para poder decirnos qué movimiento es el que a continuación tendría que venir de, por ejemplo, recibir una amenaza de frente. Recibes una amenaza de frente y ¿cuál es el movimiento que tienes que hacer? Hazlo con tu cuerpo, un segundo, juega. Recibes a alguien de amenaza de frente. Recibes a alguien justo enfrente de ti y te amenaza. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Se va para atrás? ¿Hace algo así? Es decir, respiratoriamente detuviste la respiración. Juega un poquito y fíjate si conectas con eso que llamamos miedo. El movimiento, es decir, los músculos en una determinada posición, eso es movimiento, ¿no? Si yo hago el brazo así, este músculo está en un movimiento, pero este está en otro, sostenidos. Si lo dejo así, están sostenidos. Si tú dejas tu respiración así, están sostenidos en un movimiento que conecta con una emoción, porque es un aprendizaje. El músculo responde al cerebro y entonces el cerebro ¿a quién responde? A la percepción, es decir, a la entrada y movimiento interno de información. Tu percepción es la puerta de entrada para saber qué estás sintiendo, para notar qué movimientos y qué respiración estás haciendo para poder conectar o desconectar de una emoción. ¿Ok? Entonces, vamos hacia adelante. Tendríamos que tener una buena respiración y un buen movimiento, ¿verdad? Hasta ahorita creo que es el punto importantísimo de entender para conectar y digerir sentimientos, ¿no? No es un buen discurso, así funciona. Así funciona. Cada vez que te alivias de un sentir, modificas respiración. Cada vez que quieres integrar un sentir, modificas respiración y
movimiento en tu cuerpo. La conciencia, entonces, estamos hablando de percepción y aumento o dirección de la conciencia hacia un destino o hacia un rumbo. Y el rumbo, estamos hablando entonces de las emociones, de poder registrar correctamente, adecuadamente y poder interaccionar con los sentidos de una manera más sana, y eso quiere decir más regulada en ondas que en picos. Entonces, mi percepción está conectada con mi nivel de conciencia, es decir, de darme cuenta quién soy y qué siento. ¿Para qué? Para poder direccionar. Lo que se conoce es lo que se puede modificar. Lo que no conozco no lo puedo mover ni lo puedo resolver. Lo que pongo al frente lo miro, lo que no quiero mirar se queda en mi espalda y jamás lo veré. Entonces, lo que percibo me lleva a tener, por supuesto, un nivel de conciencia cada vez más elevado que involucra todos los sentidos, todos los órganos, y entonces decimos que al ser completo, porque entonces tenemos la claridad de nuestro pensamiento, de nuestras sensaciones, de nuestra presencia, de nuestra interacción hacia adentro y hacia afuera. En la toma de conciencia hay como diferentes estados. No tomo uno de repente conciencia nada más así, ya tomé conciencia y ya estoy consciente de qué, de lo que estoy sintiendo. No, necesitaremos darnos cuenta que hay al menos 4 pasos en los niveles de conciencia para poder llevar como una ruta y decir, voy por esta ruta. Ok, entonces lo primero es darme cuenta que ni me doy cuenta que siento. Claro, la mayor parte de nosotros así vivimos porque tenemos una energía suficientemente puesta en lo mental, en direccionar acciones, en cumplir procesos, en digerir información, en movernos ahora a nuevas rutas y nuevos aprendizajes. Por eso hemos estado un tanto estresados. ¿Por qué? Porque pues, si hay un cambio de vida, hay un cambio de toda la percepción de lo que tengo que ser. Y lo primero que hace nuestra vida para poder resolver tantas cosas a nivel mental es hacer como que la parte orgánica no cuente tanto. Sí, te pongo un ejemplo simple. La mayor parte de las personas tienen contracturas a nivel de cuello. Cuando hacen así la cabeza de ladito, en algún momento dicen, ay, sí me duele. Y cuando hacen la cabeza del otro lado, dicen, ay, también me duele del otro lado. Pero lo haces para adelante y también dices, ay, también me duele. Y te puedes dar cuenta de tu nivel de tensión a nivel, por ejemplo, de hombros a cuello. Y esa es una tensión que es tan regular que la tomamos como parte de lo cotidiano, a menos que llegue un punto donde ya hay dolor y dices, no, sí me tengo que hacer algo. Pero si no, de manera regular y cotidiana, existe un buen nivel de tensión en tu músculo, y esto es genérico, intercambiable, en el planeta, a nivel de cuello y a nivel de trapecio y a nivel de romboides, es decir, la espalda alta. Es una zona regular en las personas para tener tensión, o las lumbares, espalda alta o lumbares, cualquiera que sea tu preferencia. Ese nivel de tensión lo que está hablando es de desensibilización de esa zona. Sí, claro que sí. Pongo mi puño así bien clarito y lo dejo apretado, lo pongo hacia el frente de la cámara, nada más es el puño apretado, 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 apretado. Y si sostengo este apretado mucho rato, ¿cómo van a estar mis dedos después de media hora? Seguramente adormecidos de la contracción. Es como cuando se te duermen las piernas, que estás sentado en el piso o en un lugar abajo y entonces te levantas y tienes la pierna dormida, pero no te diste cuenta cuando se te durmió o casi no te diste cuenta. La contracción continua produce desensibilización. Y entonces, la mayor parte de nuestra respuesta emocional sin digerir está clarititita en nuestros músculos con contracciones. Los músculos entonces contraídos desensibilizan, y desensibilizan ¿qué? Pues quitan las sensaciones, el contacto emocional. Y entonces dice nuestro primer punto de toma de conciencia:
Entonces estamos en un estado, porque estas contracciones a lo mejor te las generaste y me las generé hasta desde la infancia, para poder resolver estar en la escuela 6 horas y sentado y entonces aprendiendo y entonces aguantando, diríamos. Es una correspondencia a la mejor psicoemocional. Es la parte donde sostenemos, en donde cargamos, en donde apuntalamos lo que pensamos y lo que queremos sentir. Entonces, el primer punto, al tener los músculos contraídos y no tener suficiente movimiento y respiración libre en toda esa zona, habría entonces un estado medio consciente, medio despierto. Fíjense nada más. ¿Cómo? ¿Cómo que medio despierto? Sí, ¿te acuerdas de mi puño? Y mi puño entonces se quedó adormecido después de media hora de tenerlo súper apretado. Amarras una liga, al ratito ya sabes que está dormido ese pedazo. Al principio estás ya medio despierto de no saber, fíjense bien cómo es la desconexión, de no saber bien quiénes somos y de batallar con algo que no sabemos, pero que odiamos de nosotros. Y nos cae gordo nuestra proactividad porque somos más rápidos que los otros, vamos a poner un ejemplo lindo. Pero en realidad no sabemos con qué estamos batallando, no sabemos si de verdad es el ritmo del otro o mi ritmo que va en exagerado. Al principio estoy medio dormido de mi conciencia porque así teníamos que vivir nuestra vida para poder sostener este ritmo de trabajo y de existencia que tenemos, que per se es un ritmo de vida en donde no integramos el sentir. El segundo punto, una vez que decimos, a ver, pero sí, ¿por qué me llega pura gente enojada? Yo estaré enojada, no, si yo soy una buena persona, nada más llegan a mi vida todos los enojados. No, 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 no. Todo llega en la correspondencia de lo que tienes que mirar de ti en ese momento y sentir de ti, pero no estamos tan conscientes de ellos. Algún día nada más decimos, no me gusta ese lugar o de trabajo o de cualquier tipo de relación. Y nos quitamos. Esa es la referencia de que dicen, pues no, 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 no. Si tú te cambias de matrimonio y te divorcias y no trabajas con el tema, entonces te vas a encontrar una persona igual, ¿no? Esas declaraciones que se hacen tan fácil. Hay un punto de verdad que es, si tú miras que te quitas de un lugar sin haber visto qué es lo que en realidad no te gustaba, estás en el punto 1. Consciente, semiconsciente o totalmente inconsciente el asunto. No importa, si no lo trabajas, sí vas a repetir. Eso sí es garantía, porque eres tú quien siente eso que no está conectado. Y entonces, como la vida en sí misma busca la vida, no podemos entonces, es como si la vida nos dijera, no dejes tus temas aparte, no dejes tu sentir aparte. Ese es tu radar para estar en la vida. Una vez que tomamos en cuenta o empezamos a despertar a nuestra conciencia y tenemos mayor percepción y nos detenemos al menos a preguntarnos, a ver, esta sensación a qué corresponde. Sí, pero lo que estoy sintiendo es un hueco en el estómago, pero no sé si es hambre, es ansiedad que tengo. En el momento que tenemos el primer despertar, cuando empezamos a reconocer, dice el punto 2, cuando empezamos a reconocer, nombrar, articular, a observar aquello que no nos gusta, cuando sentimos que esto es un aspecto de nosotros, me voy al ejemplo que estaba dando. Conecto entonces con sensaciones de un hueco en el estómago y entonces defino para mí misma que eso se llama hambre, entonces me voy y me como una rosquita con un café, pero la sensación entonces continúa en la boca del estómago. En el momento en que me doy cuenta que eso pertenece a mí y que más bien es una sensación que no me gusta, empiezo entonces a lo mejor a darme cuenta que atrás hay algo más. Y entonces puedo tomar conciencia de que ese hueco a lo mejor se llama ansiedad. Ese es el punto 2. En el punto número 3, entonces tenemos una conciencia, fíjense cómo va como hilvanándose este asunto. Tenemos la conciencia de que existe un yo, que es el que observa, que esta es la parte importante.
Yo me miro sintiéndome el hueco en el estómago y digo, claro, yo estoy sintiendo esto. Cuando yo me apropio de mis sensaciones, de mi sentir, entonces puedo empezarme a dar cuenta que puedo elegir. Puedo elegir hacer algo con una, como dicen ahora, con un poquito de agüita y limón para ver si entonces se me quita una parte de acidez, o puedo empezar a darme cuenta que eh, sí he estado pensando puras cosas negativas y que seguramente estoy más ansioso de lo que creo. Punto número 3, darme cuenta que yo soy quien está viviendo mi vida. Número 4, la comprensión, la conexión y el entendimiento con aquellos aspectos antes negados significa la disolución y la integración. La única manera de quitarnos un miedo es observarme sintiendo el miedo, tomando el miedo, diciendo qué me toca hacer con el miedo. Es paralizarme, es atacar, es huir. Es entender que tengo un compromiso con mi sentir, porque es el que me lleva a tener la acción correspondiente y correcta posiblemente. ¿A qué? A la situación de sentimiento. Te dejo un segundo mirando la lámina, reflexiona sobre en qué nivel estás tú, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Ok, de regreso. ¿En qué nivel estás? Estás como la mayor parte de nosotros, te duele el estómago y decides entonces que, ay, cómo me duele, pero mejor me tomo una pastilla. Estás en el nivel 1. Me duele la cabeza. Ay, yo creo que tengo un momento de una aspirina. Ese es el momento en el que justamente decidimos no tomar conciencia de lo que hemos pasado para llegar a un desequilibrio en donde algo te duele. Estoy hablando de cosas simples. Estoy hablando de que te duela la cabeza. Y desde el lenguaje, ahí, fíjense, quiero hacer una observación, te duela la cabeza. Me duele la cabeza, decimos. Me duele, no me estoy yo personalizando. La, perdón, es la de quién, la cabeza. Desde nuestro lenguaje tenemos separación emocional. Me duele la cabeza y entonces me tomo la aspirina. Es lo mismo, la aspirina que la cabeza es algo impersonal con un artículo que me remite a la no apropiación de mí. Vivimos por circunstancia de cómo es la existencia, una situación de despersonalización sobre la conexión plena y total con nuestro sentir. Y es lo natural. Pero si estamos tomando este curso y entonces lo que queremos es entender algo diferente, tendríamos entonces que comenzar por decirnos que sentir requiere de nuestra voluntad para percibir un poco más de lo que está sucediendo y darme cuenta que yo soy el que me observo en esa circunstancia, sintiendo. En el momento que puedo entonces digerir que mi dolor de cabeza, claro, tiene que ver porque todo el día estuve clavado en la computadora y no tuve más que un área mental, cerebral de desarrollo y mi cuerpo, el resto de mi cuerpo se quedó casi inutilizado de energía. Entonces puedo asumir la responsabilidad de yo darme esa vida y de que el precio es caro porque desorganiza mi mente con el resto de mi cuerpo y por ende entonces no voy a poder descansar, entrar a vagotonía de manera fácil a continuación y voy a necesitar liberar ese estrés, a lo mejor en una descarga de enojo o a lo mejor sedándome de alguna manera, desde una aspirina, una copa de vino,
y ahí seguimos a la escalada. Ok, entonces, esquema para entendernos. Está la persona, es la teoría de los sentimientos, está la persona, recibe información de sí mismo y del medio ambiente. Eso genera sensaciones, sí, claro, entonces mis ojos dicen, hay mucha luz, entonces eso entra a mi cerebro y entonces le dice, baja, haz, quién sabe qué, ¿no? Todo el tiempo son entradas de información, movimientos internos de información, también desde lo propioceptivo y desde lo que yo conozco como catálogos para poder sentir. Se generan entonces las sensaciones que son las emociones. ¿Te acuerdas que te pregunté al principio si sabías la diferencia entre emoción y sentimiento? Aquí está la diferencia. Cuando hablas de emociones, estás hablando de lo sensorial, de lo sensitivo, de lo que tienes como registro del movimiento de las hormonas adentro de tu cuerpo. Es un asunto biológico y químico. Pero una vez que yo llevo esas sensaciones, que son emociones, a ser sentidas, quiere decir que pasó por mi proceso de pensamiento y lo nombré de alguna manera. Hueco en la panza, entonces se llama hambre, en vez de ansiedad, o como sea. Pero ese apachurrar de mi corazón, entonces quiere decir miedo. Una vez que yo tuve las sensaciones y las digerí con la cabeza, le puse un nombre y dije, esto es permitido o es prohibido, se llaman sentimientos. Pero la parte importante es darnos cuenta que todos los sentimientos responden a una necesidad. Si yo siento amor por alguien en un momento y tengo ganas, ay, se siente mi corazoncito lindo y dice, ah, qué rico. Si yo siento eso, es porque detrás de eso hay una necesidad de qué? Pongamos en ese ejemplo una necesidad evidentemente de contacto con otro ser humano, de contacto con la divinidad, de contacto con lo que me produzca amor. Pero la necesidad, una cuestión es rastrear necesidad y decir, ah, claro, entonces estoy sintiendo esto porque yo tengo necesidad de contacto. Ajá. Sería inválido darnos cuenta si no lo llevamos a dar la acción correspondiente. Me voy a otro ejemplo. Entonces estoy a mitad de junta y entonces registro la información del medio ambiente de conmigo mismo. Tengo sensaciones de rabia porque me están apuntando a mí como culpable de algo que yo no soy. Y entonces lo defino como enojo. Y entonces noto mi necesidad de defenderme. Y tendría que llegar a una acción. Ah, pero la acción tiene que ver con mi permiso de que esa necesidad y ese sentimiento sea válido. No, espérate, no, de este tamaño de enojo, a lo mejor me digo interiormente, en mi información digo, no puedes salir porque es una junta, es un asunto de trabajo, necesitas revisar más bien qué pasa contigo, y entonces puedo hacer la acción diciendo, necesito de verdad media hora de break lo más pronto que se pueda porque tengo que ir a digerir lo que me están diciendo. Ah, ahí está la acción correspondiente a la necesidad, correspondiente al enojo. Poner un límite, en vez de a lo mejor agredir al otro. La acción puede tener múltiples salidas, pero siempre y cuando esté correspondiente a la necesidad, entonces va a dar un buen efecto y satisfacción. Si la necesidad no está registrada correctamente, puede entonces la acción ser totalmente contraria a lo que yo necesitaba, porque pasó por el proceso de pensamiento, perdón. Entonces, miramos aquí la siguiente diapositiva. Y aquí nos dice entonces que tenemos como catálogo, nosotros podemos pensar en la ansiedad, en la ternura, en la tranquilidad, en la euforia, en la rabia, en el odio. Y todas esas son versiones de sentimientos que vienen de una raíz que sí necesitamos aprender a hacer un catálogo pronto, ¿no? De sentimientos para entendernos que estamos sintiendo algo parecido, que puedo denominar diferente, pero que es lo mismo. Entonces, este catálogo básico de sentimientos se llama, como un acróstico, ámate. Si tú miras la primera letra de cada uno de estos sentimientos, entonces dice ámate. Ámate, ¿por qué? Porque entonces tenemos la raíz que se llama amor. Y el amor puedes sentir ternura, te puedes sentir enamorado, te puedes sentir
pero viene de la raíz amor. Pero puedes estar apanicado, pero puedes estar con algo de inseguridad, pero puedes tener algo de ansiedad. Y de todas maneras la raíz se llama miedo. Y puedes estar eufórico y puedes estar contento y puedes estar alegre, que tu raíz de todas maneras se llama alegría. Y puedes estar en depresión y puedes estar melancólico y puedes estar lloroso y puedes estar nube gris y puedes estar como quieras, pero se llama tu raíz tristeza. Y puedes estar rabioso, furioso, como engendro del demonio, como tú te lo digas, pero tu raíz se llama enojo. Para entender entonces los sentimientos y entender las necesidades es más fácil remitirnos a 5 que a 5000. Las definiciones de cómo lo nombramos vienen de nuestra cultura familiar y personal. Y por supuesto cultural, país también. Entonces, entender cómo sentimos y cómo siente alguien más es más fácil reducirlo a 5, que son reales. Entonces, nombrar el sentimiento correctamente sería lo adecuado porque detrás de cada sentimiento sí hay una necesidad. Cuando siento amor, la necesidad se llama acercarte, vincularte, ser recibido, correspondido. Cuando tienes enojo, la necesidad es retirarte, es la contraria, ¿no? Enojo es hacia atrás, es quítate porque no sé si me voy encima. Entonces te quitas, es quitar al otro, es poner un alto, contrario a me quiero acercar. La alegría y la depresión son, la alegría y la tristeza son como otras dos fuentes de observación que son tan distintas que la necesidad no hay duda, ¿no? En la tristeza hay una copa, una misma copa, así como una copita, pensando en un cuenco, una copa, que está vacía cuando estás triste. Y cuando está vacía es para notar lo que se pierde, lo que se cae, lo que se fue, la copa se vació y necesito tiempo para digerir lo que se vació, para eso es la tristeza. El triste no está mal, está bien, nada más necesita recoger todo aquello que perdió. Pero cuando está llena la copa, entonces se llama alegría. Claro, cuando está desbordada mi copita me pongo contento y feliz. Uno es de registro de vacío y otro es de poder llenar. ¿Cómo puedo disfrutar cuando se me llena la copa si nunca sé cuándo se me vació ni digerí cuando se me vació? Una cosa imposibilita a la otra. Los sentimientos no son un ecualizador o no son una pantalla de diferentes botones a la que le subo y a le bajo. No. Si les subo a los sentimientos, les subo a todos y si les bajo a todos. Entonces, si yo nunca me enojo, un momento, pues entonces tampoco nunca te vas a poner bien contento, ni nunca amas pleno, ni nunca lloras pleno. Si están conectados porque se llama vida emocional y están respondiendo a la respiración y al movimiento, entonces necesitamos darnos cuenta que es un catálogo completo para vivir una vida plena. Si sientes bien la alegría, pero si sientes bien la tristeza, pero si sientes bien el enojo. Y eso no quiere decir explotarlos. Cuando están exagerados, como dice en esta lámina, la expresión de sentimientos es otro tema. Primero los catalogo y digo, estoy teniendo esta necesidad de cercanía, ¿ok? No, tengo esta necesidad de retirada. Es momento de llenar mi copa y de saborearla, pero es momento de quedarme si estoy en la tristeza. El triste no quiere fiesta, si va a la fiesta le va mal y se pone peor. Porque es momento de vaciar, de quedarme conmigo. El triste tiene la cabeza así para abajo porque no puede ir hacia afuera, hacia la interacción como en la alegría. Y el amor, dicen entonces, es el sentimiento primario del cual devienen todos los demás. El amor es la conexión a la vida, es la vida en sí misma y es una manera de poder sabernos todos en el mismo barco, todos juntos, porque es el único sentimiento origen. Ok, la expresión de los sentimientos entonces, decíamos, bueno, entonces se trata de sentir plenamente, entonces me voy a enojar bien plenamente. No, momento. Eso quiere decir que tienes un movimiento exagerado. Si estás furioso, estás en una cuestión que fíjense bien lo que dice exagerado.
dice que cuando están exagerados los sentimientos es porque tapan a otro. Entonces pregúntate si de verdad estás enojado o estás dolido, o lo que tienes es pavor de pasar por ahí. Hablan usualmente de asuntos inconclusos, anteriores a nuestra vida. Una persona que revienta en pasión, algo tiene ahí inconcluso, tapa a otro, tiene un mal hábito, tiene miedo. Una persona que está en euforia, está en la misma, está en exagerado. Una persona que está en depresión, está en exagerado. Una persona, hey, ojo, todo pico corresponde a una cuestión que la vida en sí misma no hace. La vida en sí misma tiene un montonal de movimientos, pero todos son cíclicos y bastante equilibrados en sí mismos, ¿no? Una vez que se desequilibra en grande, o a veces da una buena sacudida para reequilibrar en lo suave. Pero todo lo exagerado entonces habla de tapar otro sentimiento, de un asunto inconcluso, de un mal hábito o de miedo en sí mismo a sentir eso que está detrás. Pero así como exagerados también podríamos tener sentimientos disminuidos. No, yo miedo casi no siento, diría algunas personas. No, bueno, yo la verdad eso ya de enamorarse y de querer, no, yo ya no. Pues no, la mala noticia es que tampoco te vas a querer a ti. Si cierras la perilla, la cierras. Si la abres, la abres. Lo disminuido es materia de estudio en nuestras vidas. Porque enfrente lo que más nos va a aparecer es personas que nos espejen eso que nosotros no hemos revisado y desarrollado en nosotros mismos. La idea de mirar lo exagerado y lo disminuido es de llevarlos a un punto de equilibrio a través de la conciencia. Ok. Voy a poner el esquema directo. Esta van a tener la información puesta ahí, en este. Fíjense bien entonces cómo actúa este asunto, porque acuérdense que hablamos de respirar y de movernos, y vamos a ir de abajo hacia arriba en nuestra lámina. Entonces, tenemos una emoción que a lo mejor en casa no era permitida y entonces la tenemos como vivencia dolorosa o algo que no queremos que exista. Vamos a pensar que había por fiesta, por alegría, entonces acababan en el enojo, o por fiesta, entonces no me pelaban. Entonces, a lo mejor la emoción evitada se llama alegría, y como está asociada a vivencias dolorosas, lo que hacemos es dejar de mover y respirar determinados músculos para poder entonces reprimir la sensación dolorosa. ¿Para qué? Para no expresar la necesidad que había ahí, porque si no la expreso, entonces no la siento. Pero si entonces no la siento, entonces no soy consciente de ello. Y una vez que esté en la inconsciencia, entonces ya ni registramos que mi músculo siempre está atorado aquí hasta que tengo una lesión de hombro, ¿no? Hasta que llego a la lesión por crónico. Por crónico se vuelve degenerativo en todas las cuestiones. Entonces, todo lo crónico no movido de mi sentir se está volviendo una bola de nieve encima de mí. Y entendamos esta gráfica que vimos anterior a partir de esta. Existe un círculo vicioso. Usualmente las emociones que tenemos en exageración o en disminución vienen de una necesidad infantil que no fue satisfecha. Sí, claro, a lo mejor por la fiesta no me pelaban y entonces siento la necesidad de amor continuo, pero entonces ando buscando amor desesperado. Viene la urgencia de la gratificación, pero entonces soy cada vez más intolerante y más frustrante. ¿Por qué? Porque mi ego tiene una parte, es decir, mi parte no sana de trabajo en la vida, tiene una parte que se quedó con la necesidad insatisfecha y ante cualquier frustración, entonces se va a una fantasía hacia abajo, hacia la carencia de la satisfacción real. Porque entonces, aunque me den amor, no lo voy a registrar. ¿Por qué? Porque ya no quiero nada, porque es mi niño que dice, eso no lo debes de sentir. Y entonces, ¿qué hago? Una vez que no recibo nada, entonces disminuyo la conciencia con anestesia. Anestesia corporal, como el puño, acuérdate, cerrado. Una vez de que está cerrado media hora, voy a dejar de sentir mi puño, mis dedos. Y eso me va a generar mayor urgencia de la necesidad, pero la mayor urgencia de la necesidad me va a llevar
a mayor represión. Y regresamos al punto 1, necesidad infantil insatisfecha. Y puede ser presente y adulta, pongámoslo en el término adulto, una necesidad no satisfecha me lleva a tener urgencia de gratificarles, como no comer. No comes 10 horas, de repente se te dé el hambre, pero desde cuando empieces a comer, vas a tener necesidad de comerte lo que te encuentres. Y entonces ahí estás actuando desde una parte inmadura, porque pues te comes lo que tienes que comerte y lo que no, pero en realidad estás tapando una carencia. Sí, te descuidaste y tu azúcar de la sangre decía, a ver, ¿a qué hora me das todo lo que se pueda? Y como entra en reserva, entonces asimila absolutamente todo. Pero eso va a disminuir tu conciencia a partir de una anestesia que te va a llevar a tener mayor urgencia, nuevamente, mayor represión, porque la necesidad no fue satisfecha. ¿Ok? Entonces, todos los sentimientos, para ir como pudiendo cerrar nuestro tema, todos los sentimientos necesitan ser mirados desde su manera de salir. Siempre salen, ¿eh? Salen como acciones o conductas, salen verbalmente, salen no verbalmente, le veo cara de enojo, pero me dice que está de buenas, ¿no? Como signos psicosomáticos, si no podemos expresarlos de otra manera. Entonces, toda la conexión con signos psicosomáticos, es decir, me duele la cabeza, tengo gastritis, me duele, son emociones que no han podido expresarse de otra manera, no pueden llegar a nuestra conciencia, y como se mueve la química, es decir, la información sí entró, mi percepción dijo no es correcto sentir eso, mi amígdala mandó entonces el estímulo del sentir que necesito, y la acción fue impedida por represión. Entonces lo que voy a acabar teniendo se llaman signos físicos, se llaman psicosomáticos. Y para no llegar a eso necesitaríamos darnos cuenta que no hay manera de no comunicar, como ya lo sabemos. Salen verbalmente, salen no verbalmente, salen en conductas. El doctor Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, decía que había unas cosas que se llamaban acting outs. Y decía, uno se le cae la taza del marido cuando uno está enojado con el marido, no es casual. Es decir, el inconsciente es el que toma control de las acciones que inconscientemente me niego, que conscientemente me niego. ¿Ok? Además de entonces esa clasificación, los sentimientos pueden ser momentáneos o duraderos, profundos o superficiales, positivos o negativos, estables o inestables, y pueden estar orientados a distintos tiempos. Puedo sentir ilusión del próximo viaje que voy a hacer algún día, ¿no? Y puedo sentir nostalgia del último que hice. Pueden estar orientados en distintos tiempos, ser estables, inestables, positivos o negativos. No son positivos ni negativos, pero los clasificamos positivos o negativos. Claro, una clasificación de orden bastante general se llama: aceptables son alegría, amor; inaceptables son tristeza, enojo y miedo. Inaceptables en diferentes grados, es decir, hacia lo positivo y hacia lo negativo. Y eso genera buena parte de que puedan ser profundos o superficiales, o que puedan ser momentáneos o duraderos. Cuando estamos sobreidentificados con que yo solamente puedo ser fuerte si estoy enojado, entonces a lo mejor estoy muy enojado mucho tiempo. Ok. Pues entonces creo que es suficiente materia para revisarnos ahora en cómo empezar a observarnos con nuestros sentimientos. Esta es nuestra parte informativa, nuestra cápsula sobre el tema, y a continuación tendrás tu segmento de reflexión